Hola a todos, qué gusto saludarles nuevamente aquí con ustedes y con nuestro blog Cultivando al Ser. Hoy con un invitado especial, Juan Manuel Gordillo, estuvo con nosotros en el Congreso Agroindustrial la semana pasada, nuestro consultor de México que hizo un estudio que es muy importante hoy escuchar de lo que se trata, porque hay que cuidar nuestros cultivos estratégicos y trabajar por esa materialización del potencial de nuestra agricultura. Juan Manuel, un gusto y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marilena, muchas gracias a la Andy y un placer estar aquí. Bueno, pues empecemos. Para quienes no te conocen, por favor, cuéntanos un poco sobre ti y también sobre tu empresa Global Mind, por favor. Con mucho gusto, yo soy consultor con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la consultoría económica y desde hace 17 años tenemos el gusto de participar en el nodo de inteligencia estratégica o la firma Global Mind, que es nuestra firma comercial, donde estamos desarrollando proyectos de inteligencia competitiva que tienen que ver con la sustentación de cada una de las cosas que se hacen basado en la tecnología y en la abundancia de datos de que hoy disponemos. Esto con la finalidad de tomar decisiones cada vez más fundamentadas y disminuir el nivel de incertidumbre que prevalecía en años anteriores. Bueno, pues entremos entonces en materia del estudio. La semana pasada en el Congreso Agroindustrial de la ANDI, nos presentaste un estudio sobre los desafíos para la economía y la seguridad alimentaria en Colombia. En un escenario de restricciones, posibles restricciones para las tecnologías con las que protegemos los cultivos de plagas, enfermedades y malezas. Cuéntanos, por favor, esos puntos relevantes del estudio. ¿Cuáles fueron esos que más debemos tener en cuenta? Por supuesto, aunque ustedes van a tener hoy información de dónde descargar el estudio, señores, pero adelante, Juan Manuel. Sin duda, parte importante de este estudio es identificar los puntos críticos de la seguridad alimentaria en Colombia, es decir, qué es lo que puede pasar en el curso del tiempo para vulnerar la disponibilidad de alimentos suficientes, sanos y sobre todo asequibles, es decir, que estén al alcance de la población. En tanto que en los últimos años se ha visto una creciente dependencia de las importaciones, sobre todo de granos, que son básicos para la dieta de las personas y también para la dieta de los animales que producen proteína en general. Se hizo una inspección de cuáles son aquellos cultivos que son básicos para la alimentación y para el comercio internacional en Colombia y llegamos a la definición de 16 grandes grupos de cultivos y estos 16 grupos de cultivos pues prácticamente están concentrados en el consumo de la población como el arroz, las papas, plátanos, el maíz, el azúcar, la palma, tomates, flores, cebollas, frutales, cítricos, aguacate, piña, café, frijol y soya, que aquí vemos una variedad amplia de cultivos, unos destinados específicamente a la exportación, otros al consumo y algunos otros más son necesarios para la producción, sobre todo de carne y de huevo, porque con ellos se hacen los alimentos balanceados. Por otra parte, se hizo una identificación de las vulnerabilidades de estos cultivos, es decir, cómo pueden ser afectados por plagas y patógenos que puedan reducir el rendimiento o la producción en Colombia. Y derivado de esta disminución del rendimiento, también la reducción de lo que es la oferta y sus consecuencias sobre el incremento de los precios al productor, los impactos en la canasta de las familias y obviamente en el empleo rural, porque el empleo depende mucho de la productividad y este es un factor crítico para la población que trabaja en el campo. Gracias, Juan Manuel. Ese tema que tú mencionas, tratemos de hacer ahora un tránsito por ese estudio. La vulnerabilidad de los cultivos. Nuestro país es biodiverso y por supuesto en esa diversidad también tenemos todas las plagas, todas las enfermedades, todas las malezas.
El estudio vio esos 16 cultivos, sobre ellos marcó con un rigor qué es lo que más les afecta, plagas, enfermedades, malezas. ¿Podrías darnos ejemplos concretos, por favor, para poder ver cómo esa vulnerabilidad afecta a los cultivos? Por ejemplo, arroz, que es tan importante en nuestra canasta familiar, y café, que es tan importante en nuestras agroexportaciones. Sin duda son dos productos estratégicos. En el caso del arroz podemos encontrar que la literatura que se ha publicado hasta el momento señala que el caso de las plantas que le roban luz, que le roban nutrientes, que le roban agua al cultivo de arroz, pueden, de caso de proliferar por falta de la protección del arroz, el uso de plaguicidas para la protección del arroz, estas plantas o malezas pueden proliferar y en un momento determinado llegar a generarles un impacto de hasta el 50%. Es decir, de cada 10 toneladas, 5 se podrían perder por la proliferación de las malezas. En el caso de otros dos patógenos, que son los hongos, se pueden perder hasta el 40% del volumen de producción en caso de que proliferen, y los insectos, que también son portadores de son precursores de otro tipo de enfermedades, pueden en el efecto combinado generar una pérdida de la producción del 35%. Específicamente para el caso del café, las malezas también tienden a afectarlos en el orden del 66%. Los hongos pueden disminuir la producción del café en 44% y los insectos en 41%. Esto derivado de una compilación de estudios que ya se han hecho que tienen que ver con diferentes etapas de investigación por universidades y centros de investigación que concluyen estos grandes números. Es el estudio definitivamente con tus metodologías econométricas está incluso soportando lo que la FAO dice. Por cuenta de las plagas y las enfermedades, hay pérdidas en los cultivos entre un 45 y 50%, y el estudio que tú elaboraste entra a mirar cada cultivo. Eso nos hace pensar en que en un escenario crítico, donde definitivamente no se tiene cómo proteger los cultivos de plagas, enfermedades y malezas, hay que revisar el incremento en costos, por ende el incremento en el precio del productor en ese escenario crítico. ¿Podrías explicar cómo el estudio calcula esos incrementos en estos 16 cultivos que escoge el estudio? Sin duda hay un registro histórico de lo que ha sido la producción y los niveles de precio a través del tiempo en Colombia. Lo que hicimos es recoger esas variaciones. Y una vez que recogimos esas variaciones de cuando la oferta disminuye, cómo se incrementan los precios en los ámbitos de la producción y en el ámbito de los consumidores. A esto le vamos a llamar elasticidad, es decir, cómo varían en reciprocidad la abundancia o no de productos y el incremento de los precios. En el caso del arroz, por ejemplo, tenemos un coeficiente de variabilidad alto, es decir, cuando disminuye la oferta disponible, los precios tienden a crecer. En el caso específico del arroz, si llegase a haber un decremento en la oferta en el mercado del orden de los 46%, podríamos advertir incrementos de precios del 136%, que es un incremento considerable en un escenario crítico, es decir, de impacto abrumador de malezas, hongos e insectos. En el caso del café es todavía mayor el impacto porque la disminución en la oferta de café trae como consecuencia variaciones en el precio más sensibles y podríamos hablar de crecimientos de los precios en un escenario extremo, un escenario crítico de influencia de plagas y patógenos de 5 veces su valor. En el caso específico del empleo, para el arroz se podría tener en un escenario también de esta naturaleza pérdidas del orden de los 11,000, 12,000 empleos por causa de la disminución de la producción. Y en el caso del café,
el impacto es mucho mayor. Estamos hablando casi de 186,000 empleos temporales que se podrían perder por disminuciones en la productividad de ese cultivo. A ustedes realmente los invito, quienes nos estén viendo, a descargar el estudio. Es que tiene mucha información. Vamos al ámbito de los hogares colombianos. Realmente otro aspecto importante es el impacto en la inflación y el estudio entra a ver en la canasta familiar qué puede pasar y llega a demostrar que podría incrementar un 52% la inflación o los precios al consumidor, si me lo permites así. Entonces, podríamos explicar cómo se obtuvo ese número y qué implicaciones tiene para nuestros hogares. Sin duda, tenemos que tener en cuenta que el gasto de los hogares, el consumo de alimentos constituye un componente crucial. Y en el ámbito general, el 19.2% de lo que se consume se va a compras en alimentos. Sin embargo, para lo que son las poblaciones más desfavorecidas, los primeros 4 deciles de los hogares colombianos, este consumo de alimentos puede llegar a representar más de una tercera parte. Estamos hablando de un 35% del gasto de sus ingresos. Por lo que al momento en que los principales rubros de gasto, productos como arroz, como aguacate, como banano, como papa, entre otros, tienden a subir, el efecto de cada uno de estos impactos sumado podría incrementar el precio de la canasta básica, de la canasta alimentaria, en más del 50%. Tenemos que advertir que estamos hablando de un escenario crítico donde hay una disminución generalizada de cada uno de los 16 productos que conforman la canasta de cultivos estratégicos. Perfecto. Hay otro componente bien importante del estudio porque entró a analizar la coexistencia natural que hay entre la agricultura y la apicultura. Muy importante. O sea, la fórmula es agricultura más apicultura para tener alimentos. ¿Qué conclusiones, cuáles fueron esas conclusiones más destacadas en los apartes que el estudio trata de esta materia de la coexistencia? Para hacer una revisión de esta simbiosis entre la agricultura y la apicultura, una situación fundamental para el desarrollo de la humanidad incluso, exploramos diferentes países representativos de la agricultura mundial, entre otros Estados Unidos, Canadá, México, Grecia y España, que tienen por su naturaleza ser connotados proveedores de miel al mundo. Uno de los aspectos más influyentes en el crecimiento de las colmenas de la población de polinizadores son las condiciones climáticas. Situaciones como la temperatura, las lluvias, tienen un impacto muy significativo en la producción de miel y en la salud de las colmenas. Por otra parte, encontramos también que la cobertura vegetal y el uso del suelo son cruciales. La disponibilidad de bosques, matorrales, pastizales y superficies agrícolas afectan directamente las fuentes de néctar y polen para las abejas. La floración de algunas especies melíferas y el aumento de zonas agropecuarias también son relevantes. Sin embargo, la deforestación, el cambio en los usos de suelo para actividades agrícolas intensivas o para la ganadería, entre otras cosas, están limitando la capacidad de las abejas para recolectar sus alimentos. El cambio climático, sin duda, es un factor determinante, ya que altera los ciclos de floración y la disponibilidad de recursos florales. Y la cantidad de recursos invertidos y el esfuerzo dedicado de los apicultores tiene una influencia directa en la producción de miel. Por tanto, aquí sí es directo. Entre más interés exista por la producción de miel, es obvio que la población de polinizadores va a crecer. Recientemente se ha advertido que hay alicientes en el comercio internacional que están favoreciendo lo que es la población de polinizadores. Entre otros, estamos hablando de los mercados de polinización, es decir, la crianza de abejas específicamente para apoyar la proliferación de frutos, entre otros nueces y algunos cultivos que son muy importantes para el comercio internacional. Encontramos también
que para el caso de Colombia, el hecho de el uso de plaguicidas, en particular los insecticidas, no necesariamente está afectando la población de colmenas, sino que pueden coexistir. Hay algunas zonas de alta concentración de colmenas donde la población de los polinizadores se mantiene estable o incluso crece independientemente del uso de insecticidas. Esos números y lo que desarrolla el estudio definitivamente reitera que son simbióticos los dos productores, tanto el apicultor como el agricultor, y que definitivamente si existe agricultura habrá abejas, y si existe abejas habrá agricultura, así que necesitamos trabajar con los dos. Y bueno, pues ahí tenemos mucho por seguir haciendo. Finalmente, hablemos por favor, Juan Manuel, de esos escenarios agrícolas que el estudio plantea para el periodo 24-26. Hay escenarios críticos, pero sí quisiera rápidamente y que nos centremos en el ideal, porque es que tenemos que enfocarnos a trabajar hacia ese periodo. Nuestra agricultura tiene que salir adelante y me encanta que tú, por favor, aquí nos resaltes esos escenarios, por favor. Sin duda hay un escenario que sería muy deseable y que consideramos que podría ser la apuesta de largo plazo para la agricultura colombiana, que es un escenario donde la fortaleza alimentaria, la seguridad alimentaria y la protección de los cultivos encuentren un punto de equilibrio. Esto tiene que ver con una recuperación económica gradual de la economía que se advierte que puede ser positiva para los siguientes años y por tanto la reducción de los desequilibrios. Es decir, la agricultura tiene que ofrecer más a la población y ofrecer más al mundo porque tienen esa posibilidad de incrementar el volumen de sus exportaciones y diversificarlos. Por otra parte, vendría un enfoque de productividad y diversificación económica. El mundo está cambiando, los patrones de consumo están cambiando, los estilos de vida están cambiando. Luego, entonces, la agricultura también tiene que moverse en ese sentido. Un movimiento gradual de identificar cuáles son aquellos alimentos que en el mundo están siendo demandados y también identificar cuáles son aquellos alimentos que en el interior de Colombia están teniendo un crecimiento sostenido para proveerlos de manera satisfactoria en el mediano y largo plazo. Y esto tiene una consecuencia natural que es el fortalecimiento de la plataforma agroexportadora, que en el caso de Colombia es muy viable, es muy posible, puede ser el fruto de esta reconversión de los usos de suelo en el territorio y sobre todo enfrentar de una manera acertada la resiliencia climática, esta capacidad de resolver en condiciones críticas las adversidades del cambio climático, también se pueden enfocar a producir más y mejores alimentos en condiciones saludables. ¿Qué significan las condiciones saludables? Valorar el impacto de la protección de cultivos, valorar el impacto, los efectos benéficos que pueden tener los plaguicidas para lograr estos objetivos. Pues bueno, ya aquí con esta conclusión y frente a ese escenario ideal en donde es claro, se necesita proteger los cultivos y veo de forma integral y que definitivamente los cultivos no hablan, pero se enferman, tienen ataques, necesitamos las tecnologías y hay herramientas para trabajarlo. Mil gracias, Juan Manuel, por este espacio. Obviamente ustedes van a tener cómo descargar el estudio completo. Aquí aparece un enlace, sin embargo, en la descripción del video lo van a volver a tener para que lo descarguen de forma muy fácil. Nos queda claro que la protección de cultivos es un tema compuesto de gran importancia para la agricultura, pues tenemos una enorme oportunidad para ser proveedores del mundo, pero requerimos un enfoque integral. Y yo sí aprovecho aquí para decir que las tecnologías de síntesis química están en la oferta colombiana, pero necesitamos combinar con otras herramientas y necesitamos la oferta de bioinsumos para llegar a esa apuesta de escenario ideal que acabas de mencionarnos, Juan Manuel. Mil gracias por acompañarnos en esta entrevista. Te deseo muchos éxitos en estos próximos proyectos y sé que pronto
vamos a poder hacer seguimiento y dar buenas noticias. Hemos logrado en cada capítulo de este estudio los siguientes avances, porque la agricultura colombiana tiene que materializar su potencial. A ustedes, gracias por este espacio, por atendernos. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.